Una de las preguntas que necesitamos hacernos en este tiempo, los creyentes, es ¿qué necesita la iglesia de hoy? Es una buena pregunta. Y hago la pregunta porque al parecer se ha desdibujado muchísimo cuál es la verdadera necesidad de la iglesia en nuestro tiempo, más que todo por el falso mensaje que tantas veces se predica desde el púlpito. Y no solo el falso mensaje, entre los cuales está el falso mensaje de la prosperidad, de la confesión positiva y tantos otros, sino también por muchas cosas que se hacen en la iglesia basada en lo que hombres sin visión de Dios creen que se debe hacer de acuerdo a su propio corazón. Me explico o lo pongo en contexto. Muchas veces se piensa que el propósito de la iglesia es tener todas y cada una de las bancas llenas en una iglesia muy grande, y eso no necesariamente es verdad, porque ¿de qué nos serviría si esa iglesia de muchos lugares, de muchos puestos, estuviera llena de hombres no creyentes? Absolutamente nada. Y es por eso que ese concepto del crecimiento ha permeado tanto el corazón de tantos hombres y se ha hecho cualquier cosa para llenar a la iglesia. Por ejemplo, se hacen obras de teatro, se toca música extraña, fuego extraño al Señor se ofrece, se hacen tantas cosas que la Biblia no nos manda a hacer. Y eso es realmente peligroso si realmente es la iglesia del Señor. Martin Lloyd-Jones, en su libro Cristianismo Auténtico, tomo 1, dice, si yo quisiera ver esas cosas, no las vería en la iglesia. Y yo estoy de acuerdo con eso. En la iglesia las obras de teatro son una caricatura por lo general. Y otras cosas son ridículas. Y la verdad es que el Señor no nos ha mandado a hacer eso. La iglesia tiene el deber de proclamar la bendita palabra de Dios, y solamente la iglesia del Señor puede hacer esto. Y es por eso que quiero que en nuestro texto que servirá de base para el sermón dominical de hoy, veamos algunas de las cosas que la iglesia necesita. El texto se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 37 al 47. Hechos, capítulo 2, desde el 37 al 47. Vamos a leer esos 11 versículos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pueden sentarse. En estos versículos que acabamos de leer,
encontramos en primer lugar que la iglesia necesita o requiere la predicación expositiva de la palabra. Lo sabemos por el fruto y por lo que Pedro dice en los primeros versículos del pasaje. Pero también encontramos la necesidad de perseverar en unos puntos muy específicos que vamos a exponer y lo cual será nuestro segundo punto, para finalmente hablar sobre el fruto producido por el Espíritu en el corazón de los creyentes y que es otra de las grandes necesidades de la iglesia. Iniciemos entonces hablando de la primera gran necesidad de la iglesia hoy y que fue la primera necesidad de la iglesia en el pasado, una predicación expositiva de la palabra de Dios. Antes de estos textos que habíamos leído, de este pasaje, nos encontramos en el primer discurso de Pedro. Pedro ha llamado al arrepentimiento a los hombres y de hecho lo que registra esta parte de la Escritura es el producto de esa predicación en el corazón. Luego vamos a ver algunos elementos que tiene la predicación, pero quiero empezar por aquí para que veamos hacia dónde debería apuntar la predicación. La predicación no apunta a mostrar cuánta capacidad tengo, cuánta erudición o la oratoria o estas cosas, que si bien son importantes, no transforman el corazón de nadie. El pastor más erudito, más sabio, no puede cambiar el corazón de nadie. ¿Por qué? Porque esto es parte de la gloria de Dios. Dios es el que transforma el corazón por su Espíritu Santo, es el que produce el nuevo nacimiento, es el que nos hace perseverar. No hay posibilidad. Ahora, eso no significa, pastor, duérmase, que no importa lo que usted diga, el Señor hará su obra. No, hay una responsabilidad muy grande. Pero el producto de aquella palabra predicada por Pedro es que se compungieron de corazón. Es una palabra muy hermosa porque compungir en el griego original connota como un punzón en el corazón. Es decir que luego de la predicación de la palabra es como si un puñal hubiese atravesado el corazón de cada uno, produciendo un profundo dolor debido al pecado. La predicación debe producir esto. Si usted lo contrasta con mucha de la predicación actual, lo que va a encontrar es lo contrario. No te preocupes, tu bendición, entendiendo bendición en ese contexto como materialista o algo así. No, aquí es una correcta relación con Dios, como lo hemos dicho cientos de veces, en donde la predicación produce ese deseo de ser perdonado por Dios. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Es decir, después que habían recibido la palabra, fue tan poderosa, Dios llamando al arrepentimiento, que estos hombres les dicen, varones hermanos, obviamente eran de la misma nación, habían estado en la misma fe, en el judaísmo, y por eso en ese momento le dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Un grito desesperado, ¿qué haremos? Hemos entendido lo que la palabra dice, somos culpables de la muerte de Cristo. Nosotros lo matamos juntamente con los demás. Somos homicidas, hemos matado al autor de la vida. ¿Qué podemos hacer? Pues bien, y de inmediato, creo que aquí hay uno de los puntos importantes de lo que debe llevar la predicación. Hay 2 mandatos y 2 promesas. Arrepiéntanse y bautícense. Los 2 mandatos. Recibiréis perdón de pecados y el don del Espíritu. Todo esto va muy junto. Y el llamado al arrepentimiento, la famosa metanoia, es aquel que no solamente es un cambio de dirección. Casi siempre esta palabra nos la traducen de esa manera, un cambio de dirección. Eso es una parte de la verdad. Pero como lo dice Ernesto Trenchard, el comentarista inglés que sirvió de misionero tanto tiempo en España, dice, miren, más que eso es un cambio de la mente, de la forma de pensar. Eso es realmente el arrepentimiento. Y yo añadiría, es un cambio en la forma de pensar mundano hacia la forma de pensar cristiano, lo que no se produce
simplemente porque espontáneamente lo queremos hacer. Mire lo que debió ocurrir primero para que se produjera el arrepentimiento: predicación de la palabra. Sin predicación de la palabra, sin la persona que los llame al arrepentimiento, ¿cómo creerán? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Qué necesitamos? Un cambio en la mente. El diácono Carlos ahora nos enseñaba el tema de en esto pensar. El verdadero creyente tiene un cambio de mente con relación a Dios. Dios podía ser un ser lejano, pero ahora lo empieza a mirar como alguien cercano. Dios podía ser simplemente un proveedor, aquel que me da todo, pero ahora empieza a tomar verdadero valor Dios. Dios es el Dios todopoderoso, santo, pero es mi Padre. Y yo no creo que, o sería muy triste para nosotros si nuestros hijos únicamente se acercaran para pedirnos algo. No, un padre tiene una función mucho más grande, entendiendo lo que es el arrepentimiento, volverse de todo corazón al Dios Todopoderoso y decir: Señor, soy tuyo, perdona mis pecados y mi maldad. Pero junto con el arrepentimiento va el bautismo. Y aquí no se puede crear confusión, donde dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el perdón de pecados. Creo que hay una aclaración que es pertinente acá. El bautismo no ayuda a perdonar los pecados. Más bien, creo que una mejor traducción sería algo como: al haberse arrepentido, bautícense. Y creo que aquí una exhortación es importante para todos mis hermanos, que creo que hay muchos hermanos que no se han bautizado. Es un mandato del Señor. No es que como somos Iglesia Bautista Reformada, entonces obligamos, no. El bautismo debe ser espontáneo en el creyente. Si usted ha creído en el Señor, debería bautizarse, porque es un mandato del Señor. Pero este bautícese es la palabra sumergir, donde cada uno de los creyentes debía pasar por las aguas. Y tal vez podría crearse alguna confusión porque dice: bautícese en el nombre de Jesucristo, y en Mateo capítulo 28 se nos había dicho que bautizáramos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el texto que sacan los unitarios casi siempre para tratar de negar la Trinidad. Pero si no se entiende históricamente el contexto, se puede naufragar en la interpretación. Y el hecho es que aquí están reunidos judíos que toda la vida habían estado bajo la religión judaísta. El Señor había venido, se había dado a conocer como Dios Todopoderoso, hecho hombre, hecho carne. Y aceptar a Cristo, que Cristo es el Señor, para ellos significaba ser expulsado de la sinagoga, del templo, ser echado de la fe. Por lo tanto, una vez recibida la predicación de la palabra del Señor, el que realmente había creído en Cristo dentro del contexto judío, como judío, tenía que dar fe pública de que Jesucristo es el Señor, de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo es el Salvador. Y esa es la razón por la cual en el contexto judío se habla del bautismo en el nombre de Jesús. Y aquí aparece la promesa de la cual hemos hablado: perdón de pecados. Si nos arrepentimos, si el Señor nos concede el don del arrepentimiento, vamos a ser perdonados y recibir el don del Espíritu, que es ¿qué? La salvación. El don del Espíritu es la salvación. Nuestros pecados son perdonados y ahora tenemos una nueva y gloriosa relación con el Señor Jesucristo. Está la parte judicial inicialmente, es decir, la justificación por la sola fe. Ese es el aspecto que hace Dios externamente, la justificación por la sola fe. Pero hay otra obra regenerativa en el corazón, que es el nuevo nacimiento. Somos justificados ante el Padre, pero sin lugar a dudas, recibimos un nuevo corazón. En el libro de Ezequiel dice que quitaré vuestro corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Ahora en Medellín el doctor Steven Lawson explicaba esta figura y me quedó más claro algo. A veces nosotros pensamos que es el
corazón que está cubierto de piedras y Dios simplemente rompe la roca y queda al descubierto que siempre tuvo un buen corazón. No. Si nuestro corazón empieza a romperse por capas, debajo de la piedra hay más piedra y debajo de esa otra piedra hay más piedra. De tal manera que estamos muertos, imposibilitados. Un corazón de piedra no bombea sangre, no sirve. ¿Y qué es lo que hace Dios? Pues a esos muertitos, y si eso no late, y nosotros estábamos así, teníamos un corazón de piedra, y nuestras venas estaban muertas y todo, no había posibilidad alguna. Y a los que nos ha hecho nacer de nuevo, arrancó el corazón de piedra y nos puso un corazón nuevo, que se entienda la ilustración. Y empezó a regar sangre, nos limpió, y tenemos ese nuevo corazón por el poder del Espíritu Santo. Y luego el Señor dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para vosotros es la promesa. Y seguramente la generación que vendría después, la generación de los hijos. Y los que están lejos. Y esta parte es bien interesante porque el apóstol Pedro, que está predicando aquí, seguramente estaba pensando en los judíos de allí, sus hijos y los que estaban dispersos en la diáspora, aquellos que habían sido llevados, trasladados a otros lugares, o aquellos que habían venido a la fiesta y luego partirían a sus lugares. Seguramente estaba pensando eso, y dentro del contexto de la carta nosotros nos preguntamos, y es una pregunta válida, ¿será que Pedro conocería el alcance universal de este llamado? No estoy hablando de expiación general o universal, no, estoy hablando de expiación para el pueblo de Dios, un mensaje de salvación para el pueblo de Dios. Pero ¿Pedro sería acaso consciente de hasta dónde llegaría este llamado maravilloso? Yo creo que la pregunta está en el mismo libro de los Hechos, y es no. En el capítulo 10, si no me equivoco, ¿se acuerdan de aquel encuentro de Pedro con Cornelio? Pedro está en la azotea del edificio, el Señor le baja el lienzo aquel, me imagino una proyección estilo video beam, pero espiritual, y de pronto ve un poco de animales que la ley no permite comer y dice, Pedro, mata y come. Pedro dice, no, Señor, jamás he comido nada inmundo. ¿Cómo? Lo que yo he limpiado no lo llames inmundo. Es decir, en este principio Pedro no entendía el alcance de la declaración que estaba dando. ¿Y por qué no lo entendía? Bien, creo que el asunto focal acá, y por qué la declaración de Pedro va más allá de su propio entendimiento, se debe a que, cuidado, no estoy diciendo que debemos buscar el significado más allá de lo que el autor escribe, porque eso sería algo así como nueva hermenéutica, como lo que se conoce como estructuralismo, que lo importante es lo que yo entiendo sin importar lo que el autor dice. No, eso es perverso, eso es una herejía. El asunto acá es que el autor no es Pedro, ni Lucas, por si acaso. El asunto acá es que el autor de esta declaración es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, lo que el Espíritu estaba diciendo aquí iba a trascender la declaración de Pedro. De tal manera que Pedro no entendería en ese momento que eso iría hasta los gentiles. Y por esa razón, la santa y bendita palabra de Dios, el Evangelio, hoy casi 2000 años después, nos está impactando en nuestros corazones, llamándonos al arrepentimiento y dándonos vida eterna por su palabra. Y eso es realmente gozoso. Y era lo que pasaba cuando recibían la palabra. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Pastor, ¿cómo bautizaron a 3000 personas? Dirán algunos. Y de inmediato sonríen nuestros amados hermanos presbiterianos. Se dan cuenta que eso fue por aspersión. No. Juan el Bautista bautizaba multitudes en el agua. Y en las excavaciones de los primeros templos cristianos había bautisterios muy grandes.
¿Y cuál sería el problema de bautizar 3,000 personas, a 12 apóstoles, a 11 todavía, 12, más Matías y sus delegados? No habría ningún problema. Rápidamente los bautizaban y cada uno hacía lo que debía hacer. Pero tenemos que decir que la palabra de Dios, la predicación expositiva de la palabra de Dios que produce fruto abundante, no es lo único que necesita la iglesia. En segundo lugar, la iglesia necesita perseverar. ¿Perseverar en qué? Bien, el versículo 42 dice, perseveraban en 4 cosas: en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas importantes para la iglesia del Señor en el principio, en la iglesia primitiva, y que están vigentes hoy en día. En la doctrina de los apóstoles, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? Podríamos referirnos a la enseñanza bíblica desde la revelación, pasando por la creación, la caída, la promesa de redención, e ir en orden a lo largo de tantas doctrinas que están en la Biblia y que necesitamos aprenderlas. Pero creo que el contexto inicial de esta carta se refiere a lo que el apóstol Pedro había predicado en el primer discurso. Es decir, perseveraban ¿en qué? En anunciarles a todos que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo el Señor fue entregado, que murió en la cruz del Calvario, pero que la tumba no lo pudo retener y se levantó de entre los muertos, y que regresará al fin de los tiempos a juzgar a vivos y a muertos. Creo que esa es la primera parte de la doctrina, y creo que es a lo que se refiere el pasaje, perseverar en esa doctrina, porque en el ambiente en el que estaba era totalmente hostil al cristianismo. Y aunque hoy en día no es menos hostil, sino tal vez tan hostil como en aquel primer tiempo, hoy en día hay otras doctrinas también que han surgido como apologética, como defensa del Evangelio, en contra de las falsas acusaciones de los que no creen en el Señor. Pero entonces miren lo que dice: perseveraban unánimes cada día. Es decir, mucho tiempo, muchos momentos proclamando la palabra de Dios. Entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es hoy en día la doctrina de los apóstoles? Esta palabra bendita es la doctrina de los apóstoles, y no hay más, porque no hay más apóstoles. Los 12 apóstoles fueron fundacionales en la iglesia, son la base sobre la cual, son las columnas sobre la cual descansa el Evangelio de hoy en día, y no puede haber otros apóstoles, porque eso significaría que Dios sigue hablando y cualquiera podría usar ese trampolín como simplemente un motivo, un inicio para su propia idea, y eso no estaría bien. Entonces, perseveraban unánimes cada día en el templo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y aquí aparece la palabra koinonía, que tiene que ver perseverar en lo que es común. Perseverar en lo que es común. Nosotros aquí reunidos estamos unidos. Estamos en koinonía. Pero quiero que sepa que no estamos en koinonía simplemente porque nos caemos bien. O como dicen los sociólogos, porque la ley de atracción moral nos une. Es decir, que todos pensamos, nos gustan los asados, nos gustan el fútbol y qué lindo. Muchas veces se trata de unir artificialmente a la iglesia con eso. La iglesia no necesita unirse artificialmente con esas cosas. Qué lindo cuando pasamos tiempo juntos. Pero ¿sabe por qué pasamos tiempo juntos? Porque estamos unidos indirectamente por el poder del Espíritu Santo. Y lo que nosotros vemos detrás de cada uno, o adentro de cada uno, es el Santo Espíritu de Dios obrando en el corazón. De tal manera que amamos a nuestros hermanos porque Cristo vive en ellos.
Usted me ama a mí porque Cristo vive en mí. Yo lo amo a usted por lo mismo. Y creo que y eso es más glorioso que cualquier otra cosa. Entonces, perseverar en esa verdad que es central en el Evangelio y maravilloso, y la iglesia necesita eso. Es decir, que quien nos une es Cristo. Cristo es quien nos une. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y aquí, sin lugar a dudas, creo que no hay un solo comentarista evangélico serio que no esté de acuerdo en que aquí se refiere a la cena del Señor. Ya en el versículo 46 nuevamente va a hablar sobre la cena del Señor. Y me gusta porque la cena del Señor está dada en un contexto de doctrina y unidad. De tal manera que la ordenanza o sacramento está unida a la doctrina y a la unidad de la iglesia. No puede separarse. Es muy peligroso cuando únicamente pensamos en la cena del Señor como un memorial. No, esto es para recordar. No es para recordar simplemente. Recordamos el sacrificio de Cristo, pero la presencia viva de Cristo está aquí en la unidad de los hermanos y Él uniéndonos a todos con su doctrina, por su espíritu, por su palabra, de tal manera que hay unidad en esto. Y en las oraciones, es el cuarto elemento, en las oraciones. La iglesia perseveraba en las oraciones. ¿Y sabe qué? Una de las grandes deficiencias que he notado hoy en día en las iglesias reformadas es la falta de oración del pueblo que no se reúne a orar. Es una de las grandes deficiencias nuestras. Yo no sé si usted ora en su casa, creo que sí, y espero que sí, por el bien de la iglesia, por el bien de su alma. Pero mis hermanos, la iglesia primitiva, llevada por el Señor, se reunía a orar y se reunía continuamente. ¿Y por qué es importante orar? Bueno, porque nuestro Dios Todopoderoso nos ordenó orar. Y porque ¿qué hijo no querría tener comunión con su Padre? Y a través de la oración tenemos comunión. Entonces, y el texto dice, perseverando en la oración. Es decir, somos proclives, somos dados a dejar de orar. Muchas veces no queremos orar. No queremos doblar nuestras rodillas o tendernos en el piso a orar. No. Nuestro corazón se va endureciendo con el tiempo. Parece que hay muchos que nos encanta leer. Sí, estamos encima de los libros, pero el Señor nos manda a orar. No hay que hacer una cosa y dejar de hacer la otra. Y es un llamado a perseverar en esto, perseverar en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. 4 cosas en que hay que perseverar necesita la iglesia, todo bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero finalmente, y no menos importante, es el fruto que el Santo Espíritu de Dios produce en la iglesia. Mire lo que dice, primero versículo 43, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Los apóstoles eran validados por sus milagros. Dios validaba a los apóstoles por sus milagros. Milagros reales, visibles, instantáneos, poderosos, hechos allí. No era que Dios está empezando a actuar, llegaba alguien con un problema de la pierna torcida y se iba igual de torcido y decía, vete tranquilo que Dios está obrando y antes de que te mueras seguramente la pierna se estira y queda bien. O llegan con alguien, pastor, ¿usted recuerda a aquella persona porque oró y declaró sano, apóstol? Sí, ¿qué pasó? Se murió. No, los apóstoles estaban llenos del poder de Dios, eran una generación primitiva, única, en la cual el Señor obraba poderosamente a través de ellos. Pero quiero centrarme en el tema de sobrevino temor a toda persona.
Y este temor es la reverencia, es el principio de la sabiduría. Es un fruto que Dios da. Cuando vemos una iglesia irreverente, una iglesia local que parece no temerle a Dios, que en medio de su soberbia declara, decreta, ordena, pero no suplica, pide, llora al Señor, entendemos que es una iglesia que no tiene temor de Dios. Pero aquí un fruto glorioso de la acción del Espíritu Santo es que produce un temor de Dios maravilloso en el alma. Temor de Dios. Le temen a Dios en toda su vida, no solo en la reverencia en el culto, sino en todo lugar donde esté cada creyente, vivirá bajo la expectativa del temor reverente de Dios, del amor, de no fallarle a su Padre. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Este es un pasaje maravilloso porque marca otro punto de la obra del Espíritu en el corazón. Y aquí está hablando de amor y generosidad. Mire que el principio es totalmente inverso al principio marxista. ¿Se da cuenta? El principio marxista dice, todo lo tuyo es mío. Pero el principio cristiano de la generosidad, el hombre cambiado por el poder del Señor voluntariamente dice, hermano, lo mío es tuyo. Y ese es el principio para nosotros poder ser generosos. Miren, me contaba alguna vez un hermano, me dice, mire Pastor Alexander, yo era un hombre muy poco generoso. Era incapaz de brindarle un café en la calle a un hermano. Era incapaz de dar mis ofrendas a la iglesia. Pero cuando el Señor realmente tocó mi vida, he podido compartir generosamente con los hermanos y lo entiendo como un principio. Miren, este principio es tan importante que en una reunión de pastores en esta semana declarábamos nuestra culpa por no haber enseñado a la iglesia, a las iglesias locales de esta generación reformada, tal vez de 20 años hacia acá, a no ser generosos. Porque nos daba mucho temor, la mayoría venían de contextos donde habían sido abusados económicamente, les habían quitado muchísimo dinero, les habían, mejor dicho, las personas estaban frustradas porque les enseñaron una relación utilitarista con Dios. Si yo doy, Dios me devuelve. Si yo doy, Dios me devuelve. Es decir, estaban siendo partners, socios de Dios en todo esto y estaban frustrados porque Dios no les devolvía. Entonces, en medio de ese temor, ¿será que uno les dice que tienen que dar porque la generosidad es un principio bíblico y obviamente hay que mantener esto? ¿Qué les dice uno? Bueno, y muchas veces guardamos silencio. Pero el principio de la generosidad está a lo largo y ancho de todas las Escrituras. Y es un principio que no solo va en la iglesia local, en el culto en el cual adoramos al Señor cuando ofrendamos generosamente, sino fuera del día del Señor, en cualquier otro momento, el hermano que necesita algo, ¿cómo no darle? ¿Cómo no darle? Y mire, y dice que vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. No se trata de que vendían todo y quedaban viviendo todos bajo una misma casa. Sáquese esa idea de la cabeza. En el capítulo 5, donde se acuerdan de Ananías y Zafira y posteriormente, y en el 4 antes, se muestra ese principio. José, un hombre apodado Bernabé, vemos que vendió una de sus propiedades. Era un hombre con mucho dinero. ¿Y qué hizo? La llevó la venta delante de los apóstoles y dijo, aquí está lo que vendí. La vendí en tanto y aquí está todo. Ananías y Zafira lo entendieron como una posibilidad de rápido ascenso en el ministerio. Mira, el truco es vender y dar. Bueno, entonces vamos a vender esto.
Nada más damos una partecita y el resto nos quedamos y quedamos como unos reyes. Y es por eso que el apóstol Pedro los exhorta y dice, ajá, ¿ustedes vendieron en tanto? Sí, en tanto. Muere. Zafira, Ananías y tú vendieron esto en tanto, sí, en tanto. ¿Quién les dijo a ustedes que engañaran al Espíritu Santo? ¿Quién les dijo? Si no vendían la propiedad, no pasaba nada. Es propiedad privada, es propiedad suya, no pasa nada. Y si dicen, la vendimos, pero nada más estamos dando tal porcentaje, no pasa nada, el resto te lo quedas. ¿Dónde está el problema? En la mentira. Y quisieron mentirle al Señor, ese fue el problema. Y esta parte es bien hermosa porque dice que lo repartían según la necesidad de cada uno, no era una repartición igualitaria. Porque todos nosotros no tenemos las mismas necesidades. Seguramente a alguno le falta alguna cosa, bueno, proveamos lo que falta, pero alguno necesita mucho más. Y la iglesia empieza a proveer estas cosas. Y aquí es donde aparece la generosidad. Generosidad. El principio glorioso de la generosidad. Es un fruto del amor cristiano. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza, dominio propio. Generosidad, bondad, fe. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hemos hablado de perseverar en el templo. Bueno, aquí aclara que era en el templo. La iglesia primitiva no se había separado totalmente del templo, porque aún no, la línea divisoria no estaba muy clara, hasta el año 70, cuando Dios muestra su animadversión con toda aquella religión que se había convertido en una religión muerta y farisaica, destruye a través de los enviados de Roma aquel templo, y la iglesia entiende con toda claridad que es una institución totalmente nueva, alejada de los principios del judaísmo bárbaro que estaba en aquel tiempo. Y nuevamente aclara, comiendo pan en las casas, comían juntos. Y aquí quiero nuevamente enfatizar nuevamente ese fruto. Alegría. Alegría y sencillez de corazón. Y alegría, podemos hablar del verdadero gozo que el Espíritu Santo da a los que creen. Nótese que ese gozo ya no depende de lo que se tiene, sino que es una actitud completa de adoración y de alabanza a Dios. Alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. ¿Por qué alabamos a Dios? Alabamos a Dios por lo que Él hace. Y si revisamos todo el contexto, desde la predicación de Pedro en el versículo 14, vamos a ver que el origen de la alabanza del pueblo es la obra de Cristo. No es la música, la alegría de la alabanza no es simplemente por algo externo, sino que era algo producido por el Espíritu Santo en el corazón. Alabamos a Dios en el Espíritu por lo que Él ha hecho en nosotros. El profundo gozo que Dios ha puesto en nuestra alma nos lleva a alabarle, a expresar al Señor lo que nuestro nuevo corazón, ya no el de piedra, sino el corazón regenerado tiene. Te alabo, Señor, porque me has salvado, porque me has dado nueva vida en Cristo Jesús, porque me has lavado por su sangre, porque por su Espíritu Santo me has hecho vivir. Y eso nos lleva a una continua y poderosa alabanza. Ahora, esta gente dicen que tenía el favor del pueblo y la discusión es si era el Israel o si era el pueblo de Dios. Si eran los que estaban en el templo, yo tengo mis serias dudas sobre que fuera el pueblo el que los aceptaba, porque veíamos muchos ataques del pueblo para con estos hombres y mujeres.
Entonces creo que era el pueblo de Dios, los renacidos, los hombres tomados por el Señor. Pero aquí aparece el último aspecto de esta obra del Espíritu Santo, y es que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Aquellos elegidos, predestinados por el Señor, fueron llamados por el Señor a través de la predicación. A través de la predicación. Solo estos hombres, en esta ocasión fueron 3,000, luego serían más, que empezaron la iglesia primitiva por la obra del Señor. Había sido decretado por el Dios Todopoderoso que corrieran a los pies de Cristo. ¿O es que usted pensaba, el que tenga llamado, que los hombres corren porque usted predica muy bien? ¿Por qué corren los hombres a Cristo, mi querido pastor? No es por tu predicación. Espero que sea muy buena tu predicación. Pero hombres y mujeres correrán a Cristo porque han sido llamados elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y un día cualquiera, pero el día más maravilloso del mundo, el Espíritu Santo de Dios abrió tu corazón para que oyendo la palabra entendieras que había sido escogido por Dios para vida eterna. Y ese día que predicaron la palabra, el mensaje llegó hasta tu alma de una manera tan poderosa que sentiste lo mismo que estos hombres sintieron al escuchar a Pedro. Sintieron una puñalada en el alma que los dejó convictos de pecados y dijiste igual que ellos, ¿qué haré? Y solo por eso, solo por Dios, por la obra de Cristo, por su gloria, hoy puedes alabarle con gozo. Es solo por Dios. Entonces, recapitulemos. En nuestro sermón dominical de hoy, vimos solamente 3 cosas que la iglesia necesita. Hay muchas más. Pero vimos que necesita una predicación expositiva clara, llena del poder del Espíritu Santo. Perseverar en 4 cosas básicas: doctrina de los apóstoles, comunión uno con otro, partimiento del pan y oración. Y finalmente, vimos que la iglesia necesita el fruto poderoso del Espíritu en el alma. Y aquí hablamos de otras cosas que no están en Gálatas 5:22. Hablamos de temor de Dios, generosidad, alegría, alabanza a Dios. Y quiero hacer unas reflexiones finales. La primera es para los que no han creído. Amigo, tú has escuchado la predicación de la palabra de Dios. En mí no hay poder para transformarte, pero en Cristo sí. Y si has sentido que tu corazón ha sido tocado por el Señor, por su palabra, es tiempo que te vuelvas a Él y que le pidas de todo corazón que te conceda el don del arrepentimiento y la fe para perdón de pecados y salvación del alma. Corre a los pies de Cristo porque el día de salvación es hoy. Para los creyentes, somos privilegiados, hermanos, porque tenemos la palabra de Dios, la cual nos ha sido dada, de la cual podemos no solo ser exhortados, edificados y consolados, sino que disfrutamos en cada uno de esta obra que hace el Espíritu Santo de Dios. Y gloria a Dios por eso. Somos privilegiados por eso. Somos privilegiados por poder perseverar, porque es el Espíritu Santo de Dios el que nos hace perseverar en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y somos privilegiados por todo el gozo, la unidad que el Espíritu Santo nos da. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos las gracias porque tú eres Dios sobre todo.